Muy buenas y bienvenidos al canal de Manzacuber. Hoy os traigo un vídeo en el cual os mostraré 15 cubos que, según mi opinión, pueden servirnos para iniciar una colección. Comenzaríamos con el número 1, que no puede ser más que el 3×3, ya que es, digamos, el padre de todos. Es el más fácil de encontrar en cualquier tienda y gracias a él pues nos podríamos familiarizar con el hecho de que tenemos varios tipos de piezas, que tenemos un giro en torno a las caras con unos centros que no se mueven, pero unas esquinas y unas aristas que pueden trasladarse a lo largo de todo el cubo. Este sería el punto de partida. Posteriormente, después del 3×3, podríamos tener el 2×2. El 2×2, que digamos es un 3×3, el cual tiene las aristas ocultas, pero la resolución podría hacerse del mismo modo que la del 3×3. Después del 2×2, una buena opción podría ser el 4×4. Aumentamos el número de capas y en este caso tendríamos aristas compuestas por dos piezas. Seguimos contando con las esquinas, con las 6 caras, con giros en torno a los centros. En este caso, los centros se mueven de sitio, cosa que también complica la resolución, y al hacer el método de reducción nos aparecen las temidas paridades de los cubos pares cuando realizamos una reducción al 3×3. Seguidamente, después del 4×4, lo natural sería pues aumentar una capa más, así que pasaríamos al 5×5. En este caso los centros no se mueven de sitio, pero tenemos aristas con 3 piezas. Contamos con las esquinas y en este caso, al hacer la reducción, nos surgen paridades porque hay compatibilidad de paridad. Pasaríamos de un cubo impar de 5 a una reducción de 3, que también es par. Por lo tanto, no aparecerían las paridades. Después del 5×5, una opción sería pasar a otro tipo de cubos, como puede ser el mirror 3×3, que es muy interesante ya que cuenta con las mismas piezas que un 3×3, pero en este caso no tenemos colores. Tenemos que fijarnos en el tamaño de las piezas para afrontar su resolución. Al principio puede parecer bastante complicado, pero una vez le cogemos el tranquillo, es bastante sencillo y bastante entretenido. Como podéis ver, en su estado mezclado, parece algo realmente difícil. Pero una vez nos ponemos a analizar la situación de las piezas según su tamaño, no deja de ser una resolución de un 3×3. Después del mirror 3×3, pues podríamos pasar al Megaminx, que sería llevar el concepto de un 3×3 a una forma de dodecaedro. Tendríamos el mismo tipo de piezas, unos centros que no se mueven de sitio. También tendríamos unas esquinas y unas aristas.
es interesante porque con las mismas técnicas a priori del 3×3 afrontamos una nueva forma, en este caso una forma de dodecaedro. Después del Megaminx, una buena opción sería continuar con el Pyraminx, otra forma diferente. Dodecaedro, pues una pirámide. En este caso tendríamos un puzzle muy sencillo porque tiene muy pocas piezas, ya que las puntitas externas, como bien sabréis, son totalmente decorativas y no aportan ninguna dificultad. Entonces nos quedarían únicamente 6 piezas que resolver. Pero bueno, por lo menos ya tendríamos una nueva forma a la que enfrentarnos. Después del Pyraminx, una buena opción sería pasar a cubos que giran por las esquinas. Hasta ahora los cubos que he mostrado giraban por las caras. En este caso tenemos un giro que es por las esquinas. Fijaros, si yo muevo una esquina, se mueve la mitad de las piezas, la mitad del cubo se desplaza. Y eso en principio complica bastante la resolución. Cuando ya aprendemos el método, vemos que no es tan complejo como pudiera parecer. Después del Scube, veis que los centros se mueven de sitio, se mueven las esquinas, se mueve todo. Después del Scube podríamos pasar a un Ready. Digo un Ready y no un Dino. Estamos también con puzzles que giran en torno a las esquinas, porque fijaros, el Dino tiene nada más que las esquinas, que colocando las esquinas ya tendríamos todo solucionado. En el caso del Ready es un poquito más interesante porque aparte de las esquinas nos aparecen unas aristas en medio de las esquinas que hacen más interesante su resolución. No es mucho más difícil, pero si tuviéramos que elegir entre uno u otro, yo os recomiendo el Ready, que tiene algo más de complicación. Y en este caso, pues el Ready de Moju, gira bastante mejor que el Dino de Sensou, que está demasiado suelto y hay que sujetarlo para que no se enganchen las piezas y permita realizar los giros sin dificultad. ¿Lo veis? Es la misma idea, pero aquí añadimos las aristas. Después de estos, podríamos plantearnos alguna modificación del 3×3, aprovechando que ya lo sabemos resolver. Yo os recomiendo comenzar por el Fisher, que es un concepto prácticamente idéntico que el 3×3 convencional, simplemente que traslada lo que serían las esquinas a la posición de las aristas y las aristas a posición de esquina. Esa sería la idea. ¿Qué sucede? Que al realizar esta operación, cuando nosotros empezamos a mezclar el cubo, se comienza a deformar. Y de esta manera podríamos comenzar a familiarizarnos con cubos que se deforman, aunque ya vimos que el mirror también se deformaba, pero digamos que sería un paso más para afrontar cubos que se deforman. El hecho de que se deformen también va a producir que tengamos que orientar los centros de las caras. Ya veis aquí que si no tenemos muy en cuenta los cortes, se nos queda bloqueado el cubo. ¿Lo veis? Esto se deforma por aquí,
tenemos que alinear bien los cortes. Así ya lo tendríamos más o menos bien deformado. Después del Fisher, otra modificación del 3x3 más complicada sería el Master Morphix. El Master Morphix, pues con una forma de tetraedro, tenemos un 3x3. ¿Veis? El centro, las aristas y las esquinas que tienen dos tamaños. Tenemos aristas, digamos, grandes, con tres colores. Perdón, esquinas de tres colores y esquinas de un solo color. Si nosotros comenzamos a girar por aquí, veis que se deforma una barbaridad. Eso hace que sea bastante complicado al principio para visualizar la forma del 3x3. Una vez le coges el tranquillo al asunto, pues no deja de ser un 3x3 que se deforma. Vamos a ver, por aquí. Lo giramos. Y ahí lo tendríamos más o menos mezclado. Después del Master Morphix, podríamos pasar a un Axis, que es un 3x3 con los cortes modificados, los cortes desplazados. En este caso, yo creo que sería un paso más en dificultad respecto al Master Morphix. Fijaros, aquí ya tenemos que prestar atención a lo que serían las aristas, las esquinas, y esto se empieza a deformar. Hay que alinear bien los cortes. Ahí tendríamos centro, arista, giramos por aquí, por aquí, por aquí. ¿Veis cómo queda? Se queda bastante deformado. Después de las modificaciones del 3x3, podríamos adentrarnos en el mundo de los cuboides. Por ejemplo, con el 3x3x2, que tiene esquinas, que tiene aristas, que tiene dos capas que se intercambian entre ellas, dos niveles, haciendo giros de 180. En este caso, es un cubo que no se deforma. Un cuboide que no se deforma, acordaros. Pero es muy interesante para iniciarse en las resoluciones de los cuboides. Después del 3x3x2, podríamos también hacernos con un 2x2x3, en el cual tenemos un nivel central, dos capas externas que se intercambian entre ellas, y en este caso no tendríamos las aristas, pero bueno, como tenemos la parte central, pues también tiene su interés, porque podemos resolverlo poniendo primero bien el centro y luego colocando las esquinas correspondientes. Pienso que es muy interesante para comenzar. Y finalmente, el último de los cubos que yo os propongo sería uno que gira en torno a las aristas. Hemos visto cubos que giran en torno a las caras, también en torno a las esquinas, y por tener uno que gira desde las aristas, es decir, el eje estaría en las aristas, pues me parece interesante tener uno con este concepto. Y a la vez nos introduciríamos en la idea de las órbitas. Es decir, piezas que pueden estar en sitios únicos. Por ejemplo, esta naranja puedo traerla hacia acá. De aquí me la puedo llevar aquí. ¿Lo veis? De aquí a aquí, de aquí a aquí.
Pero por ejemplo, si esta verde va aquí, yo no la puedo tener aquí nunca. Directamente, sin deformar el cubo, yo no puedo tenerla. Puedo tenerla aquí, puedo tenerla aquí, la puedo tener aquí, ¿lo veis? Eso sería el concepto de órbita de cada una de las piezas. Y también podemos descubrir un nuevo movimiento que se llama jumbling, en el cual podemos intercambiar las órbitas de las piezas, alineando bien los cortes. Ahí lo tendríamos, ¿lo veis? Podemos intercambiar las órbitas del puzzle. O sea, las piezas podemos cambiarlas de órbita. Entonces, me parece un concepto bastante interesante por tener un puzzle que gire en torno a las aristas. Y habríamos llegado al final de esta selección. Ya os digo, creo que estos 15 cubos pueden ser interesantes a la hora de comenzar una colección y que puede serviros de ayuda. Evidentemente, no hay nada escrito y cada uno puede comprar en el orden que mejor le venga, que más le interese, bien por estética o bien por dificultad o porque te llame la atención el cubo o por cualquier otra historia. Esta es mi recomendación. Podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido, qué cubos pensáis que son los más adecuados para iniciar una colección y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.